Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos como cada mes en el espacio Turno de Palabra, en el que desde la Televisión Municipal de Manzanares damos la palabra a las portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de nuestra ciudad para valorar cada sesión de pleno ordinario que se celebra. En esta ocasión toca valorar el pleno ordinario de septiembre, celebrado el pasado día 26. Comenzamos, es el turno de palabra de la portavoz de Unión de Ciudadanos Independientes UCIN, Pilar Maeso Jareño. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanjo. Turno de palabra para valorar el pleno. Valoración general de un pleno que, bueno, como ya se vio en los medios de comunicación, a pesar de toda la unanimidad en los acuerdos, la noticia fue las interrupciones y la salida del Grupo Popular de la sesión. ¿Su valoración? Bueno, mi valoración es positiva en cuanto que se aprobaron todos los puntos que iban en el orden del día. Se aprobó el segundo punto, que era el del área de reparto 22, que es el área que está, la zona que está por la estación de Renfe, enfrente de la estación de Renfe, que hace esquina con el paseo de la estación, y se le dio a la mercantil obras y proyectos y no ha hecho absolutamente nada en ese proyecto. Entonces, bueno, pues para incautar la garantía y dar por seguir trabajando con ese proyecto y nada más. Una garantía de algo más de 15.000 sí. euros. Y luego llegaron la actualización de las ordenanzas relacionadas con el agua, a las que obliga cada año por estas fechas el contrato de concesión del servicio de aguas, alcantarillado, depuración, con una subida interanual, la que marca el IPC de agosto a agosto, en torno al 10,5%, obligaba al contrato. Sí, vamos, por contrato nosotros lo tuvimos también que aprobar, porque es lo que pone el contrato. Nosotros, de hecho, habíamos presentado una moción que una hora antes nos dieron la resolución y nos dijeron que lo presentáramos como interpelación, pero bueno, dijimos que no, que seguíamos con lo que llevábamos preparado para el Pleno y ya está. Era una moción donde solicitábamos que la subida del agua fuera asumida por el Ayuntamiento y no se repercutiera en los vecinos, que es algo que ya se está haciendo en otros ayuntamientos y bueno, es por lo que lo presentamos. Pero bueno, seguimos adelante con lo que llevamos preparado y ya está. Luego ya lo que son las subidas de las demás tasas, que por contrato tienen que ir así. Y un pleno que, a pesar de la unanimidad, pues hubo muchas interrupciones, que acabó con la expulsión de un concejal del Grupo Popular y el posterior abandono de todos los miembros. ¿Cuál es su opinión de lo ocurrido? Bueno, mi opinión es que hay un reglamento orgánico que fue aprobado además por los dos grupos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, donde marca unas pautas de comportamiento en los plenos y pienso que no es nada nuevo lo que sucedió, porque sucede muy a menudo. Y entonces yo pienso que las leyes están para cumplirse y las normas están para cumplirse. Nosotros, de hecho, en uno de los ruegos que presentamos fue sobre la accesibilidad del salón de plenos, porque ahora mismo una persona en silla de ruedas no podría ser concejal, porque según cómo están ubicadas las bancadas y el escalón que hay, pues no podría subir. Entonces nosotros pusimos de ejemplo de que el ayuntamiento tiene que ser el faro donde mirarse el resto de los vecinos y creo que los comportamientos que se ven en el salón de plenos es también el faro donde se deben de ver reflejados los vecinos. Entonces nosotros consideramos que hay que seguir el reglamento y hay que seguir las ordenanzas que tenemos, que además han sido aprobados por ellos. Entonces creo que no me gusta, para mí no me gusta absolutamente nada ver esos comportamientos en un salón de plenos donde se sienten representados todos los manzanareños y no creo que viendo esas actuaciones se sientan muchos de ellos representados. Ya ha avanzado esos dos ruegos que presentó UCIN, para que se estudie el salón de plenos, la posibilidad de que, en el caso de que en las siguientes elecciones una persona con discapacidad sea elegida, pues pueda poder ejercer su función de concejal en el salón de plenos sin problema. Y también fue otro ruego relacionado con la puesta en marcha de una plataforma de intercomunicación. Sí, lo que es una aplicación, como tenemos en el móvil, a través de la cual puedas comunicar al ayuntamiento cualquier incidencia que veas. Yo hace poco pues vi
estábamos paseando y vi una rotura de agua, estaba fluyendo el agua. Entonces, bueno, pues avisamos a la concejal correspondiente a través de la asociación de vecinos, porque se lo dije, era en San Blas, y se lo dije al presidente, y se avisó a la concejala, pero yo creo que tampoco eran las 10 de la noche y no son horas. Si tú tienes una aplicación, a través de esa aplicación, pues puedes notificar cualquier incidencia que veas, o farolas rotas, o cualquier desperfecto que veas en la vía pública, y comunicarlo de esa manera. Pienso que es bastante cómodo, igual que tenemos el servicio de plagas, que llamas por teléfono, envías un correo, pues con esta aplicación sería esa cuestión igual, para notificarlo. En ambos casos fueron acogidas con receptividad las dos propuestas. Sí, sí, así que salimos contentos. Pues Pilar Maeso, gracias por participar un mes más en este turno de palabra para hacer esa valoración del pleno. Gracias a ti, Juanjo. Continuamos este espacio mensual de turno de palabra. Tras el grupo de UCIN, continuamos con el Grupo Municipal Popular. Es el turno de palabra de la portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de Manzanares, Rebeca Sánchez Maroto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para valorar ese pleno del pasado día 26 de septiembre, un pleno en el que, como decíamos con la portavoz de UCIN, todo se aprobó por unanimidad, pero la noticia al final no fue esa. Sí. Le pedimos, como cada mes, su valoración general del pleno. Pues lamentamos muchísimo que el señor alcalde insista en ponernos la mordaza cuando nos manifestamos en contra de que se mienta a los vecinos desde el Salón de Plenos. No vamos a permitir que se utilice las instituciones para decir noticias que no son falsas, para tergiversar la verdad, para dar una información que no es cierta, y mientras tanto pues yo creo que no debemos permanecer silentes, porque eso supondría que seríamos cómplices de todo ello, y desde luego el Grupo Municipal Popular no estamos por esa labor. Hay un reglamento que cumplir, que ustedes aprobaron. A pesar de eso de incumplir el reglamento. El reglamento lo aprobamos, como bien dices, entre todos los grupos municipales que había en aquel momento. Quiero recordar, desde luego nosotros trabajamos en él. Pero aunque es cierto que el señor alcalde es quien dirige el debate, el señor alcalde puede darnos la palabra tantas veces como quiera. De hecho, cuando el señor alcalde era el representante, el portavoz de la oposición en el Partido Socialista, no solamente no se limitaban sus intervenciones, ahora tampoco se limitan, sino que se le concedía la palabra tantas veces como lo requería. Entonces, pues por alusiones o por no estar de acuerdo con lo que allí se manifestaba, pues tenía la oportunidad de manifestar, de expresar su opinión libremente. Y eso es lo que nosotros reclamamos. Nosotros entendemos que existe un reglamento, que hay que respetarlo, pero todo tiene un límite. Y lo que no podemos hacer es permanecer como concejales silentes, sumisos, de brazos cruzados, cuando lo que el señor alcalde está diciendo desde el Salón de Plenos no es cierto. Ante eso es ante lo que nos rebelamos, y desde luego si se sigue en esa línea nosotros vamos a seguir manifestando nuestra protesta ante esa actitud. Sin embargo, usted habla de esa posibilidad de dar un turno más. No era el caso, no era un turno más, eran interrupciones desde el Grupo Popular las que hubo, continuas y repetidas interrupciones mientras estaban en el uso de la palabra miembros del equipo de gobierno, en particular el alcalde. Independientemente de ello, porque igual que ustedes consideran que puede ser mentira, verdad o lo que sea lo que digan, también cuando ustedes intervienen podrán tener la misma opinión los miembros del Grupo Socialista y, sin embargo, respetan su turno de palabra. ¿Por qué esas interrupciones continuas? Eso sí, sin cumplir el reglamento. ¿Usted cree que esa es la imagen que deben dar los políticos? Yo creo que los políticos deben dar una imagen, sobre todo, de honestidad. Y yo creo que mentir a los vecinos de Manzanares es deshonesto. Y no estoy haciendo una apreciación de la realidad. O sea, estamos hablando de hechos contrastados. Estamos hablando de los hechos que se recogen en una sentencia judicial. No es mi percepción de la verdad o la percepción que otra persona tenga de la verdad. Es lo que pone en una sentencia judicial como hechos probados. Y el señor Nieva, en un intento absurdo y vergonzoso por manipular lo que contiene la sentencia de los vertidos, de la que tanto se ha hablado en Manzanares durante estos 7 años que tanto han criticado, en lugar de aceptar la sentencia tal cual, sacó el escrito de la denuncia del fiscal, intentando hacer creer a los vecinos que lo que se contenía en el escrito de acusación del fiscal son los hechos probados que han quedado demostrados en un proceso judicial. Pongamos en antecedentes. Discúlpeme, si me permite terminar, y eso no es tener una percepción u otra de la verdad. No. Lo que pone en una sentencia judicial
es ley y lo que allí se contiene como hechos probados es lo que se ha demostrado en un juicio. Y que el señor alcalde coja el escrito de denuncia del fiscal y le diga a los vecinos que los hechos probados son los que se contienen en esa denuncia es una tremenda falsedad. Y no se puede permitir que el alcalde de un pueblo como el de Manzanares engañe y tome el pelo a los vecinos de esa manera. Eso es insultante y desde luego nuestras protestas y las continuas interrupciones iban dirigidas en ese sentido. Le pedimos la palabra al señor Nieva para aclarar que los hechos probados de una sentencia son los que valen y no lo que dice cualquier tipo de acusación, el fiscal o la que sea, en su escrito de calificación. Y no quiso darnos la palabra. Eso es negarse al debate. Eso es antidemocrático. Ahora entramos en ello. Eso no es saltarse el reglamento. No hay ningún reglamento que valga lo suficiente como para permitir a los concejales, a los políticos, mentir en sede plenaria. Es que nos hemos acostumbrado a eso. Usted a que los está políticos diciendo ahora que no les dieron, impunemente. Usted está diciendo ahora que no les dieron la palabra. Lo que no les permitieron era interrumpir. La palabra sí la tenían, era una interpelación donde ustedes tenían la palabra. Lo digo también por el tema de llevar a confusiones. Pongamos en antecedentes a los telespectadores, por si no vieron el pleno y solo se han enterado un poco de que ustedes abandonaron el pleno antes de tiempo después de la tercera advertencia que conllevaba expulsión a uno de sus concejales. Ustedes pedían en esa interpelación que el alcalde se retractara de las declaraciones que había hecho respecto a el asunto, ese proceso judicial contra el anterior alcalde, su compañero entonces de grupo municipal, Antonio López de la Manzanara, y el concejal entonces de Medio Ambiente, Manuel Martín Gaitero. Que se retractara habida cuenta de la sentencia. A partir de ahí, el alcalde hablaba de lo que ponía la Fiscalía. Usted decía que a mí en una sentencia había que cambiar y pedía eso. El alcalde decía unas afirmaciones, otras, y ahí entraron en ese rifirrafe. Pero vuelvo a lo de antes. Independientemente de todo, no pueden esperar, como marca el reglamento, a tener su turno de palabra y si ustedes consideran que es mentira, decirlo con su turno de palabra y no interrumpir, que es lo que se preguntan la mayoría de ciudadanos, y no tener que hacer esas continuas interrupciones para ser llamados a la orden. ¿Era premeditado o no era premeditado, que también les acusan desde el PSOE? En absoluto, no era premeditado, ni muchísimo menos el marcharnos del salón de pleno y de verdad que lamentamos tener que hacerlo. Pero como le digo, no vamos a ser cómplices de las mentiras y de esas manipulaciones. Le decíamos al señor alcalde que estaba... primero le voy a contestar a lo que me ha dicho antes de continuar. Ya no teníamos más turnos de palabra si el señor alcalde no nos lo quería dar. Yo no podía esperar al siguiente turno de palabra porque ya no tenía más turnos de palabra. De hecho, mi compañero Miguel Bautista solicitó la palabra al alcalde. En otro punto le solicitó la palabra para explicar una de las cuestiones a las que el señor Nieva se había referido y se la negó, y nosotros ya no teníamos ningún turno de palabra más en esa interpelación. Por eso le interrumpíamos para que nos dejara explicar que no, la diferencia que existe entre una denuncia y una sentencia judicial, que parece que el señor Nieva o no la conocía o no la quería conocer. Yo, desde luego, a mí lo que me parece que es noticia de ese pleno no es que abandonáramos el salón de plenos. La noticia es que un alcalde como Julián Nieva, que está totalmente desautorizado desde el punto de vista de la ética y de la moral, después de haber contratado a su hija a trabajar en el Ayuntamiento de Manzanares sin que superara ni una sola prueba por escrito, después de que haya sido, como todo el mundo sabe, despedido como asesor, estaba ocupando en la Diputación Provincial de Ciudad Real un puesto de asesor de forma ilegal, a dedo, cobrando durante un año de un salario público que todos pagamos de nuestros impuestos, que no ha tenido ni siquiera la decencia de devolver. Pues le decíamos al señor Nieva que estaba totalmente desautorizado para nosotros para hablar de ética y de moral, para faltar el respeto al anterior alcalde y al anterior concejal de Medio Ambiente del Partido Popular, que según dice una sentencia judicial firme, han trabajado honestamente, han desempeñado sus responsabilidades como tenían que hacer cuando eran alcalde y concejal, cuando se produjeron los vertidos. Unos vertidos que la sentencia dice que ellos no fueron responsables, que actuaron como les correspondía en su papel de alcalde y de concejal, y que además no se pudo probar esos daños. Le pedíamos al señor Nieva que se retractara de todas las injurias y las calumnias que les ha dirigido no solamente durante estos 7 años, hasta que la sentencia se produjo, sino incluso ha insistido en lo mismo después de la sentencia. Y eso no se puede consentir en el salón de plenos. De ahí nuestras interrupciones. Señora Sánchez Maroto,
No hubo condena penal por lo penal, con esas acusaciones que tenía la Fiscalía, pero sí hubo una condena administrativa al Ayuntamiento por esa gestión que hizo el Ayuntamiento y que hubo que sufragar por parte del Ayuntamiento. No se haría todo bien. Se lo explico. Explíquenoslo. Por la gestión, no. El Ayuntamiento tuvo que asumir esas multas porque el Ayuntamiento es el titular de la depuradora. A pesar de que la depuradora está cedida, Acciona, como todo el mundo sabe, pero el titular sigue siendo el Ayuntamiento. Y la Ley de Vertidos dice que responderá el titular. Y como el Ayuntamiento es el titular, ha tenido que responder administrativamente. Pero en la sentencia se explica perfectamente que hubo 2 vertidos. El primero, por una rotura de una llave de paso, que por supuesto ni el concejal ni el alcalde es responsable de que se rompa una llave de paso en la depuradora. Y además esa llave de paso se arregló de forma inmediata por la empresa. Y el segundo, por los vertidos que realizaron las bodegas de Manzanares. Lógicamente, ni el concejal ni el alcalde son responsables de los vertidos que hagan las bodegas de Manzanares. Pero la juez concluye que cuando se produjeron los vertidos de las bodegas, el alcalde y el concejal se ocuparon de ponerse en contacto con las bodegas, de exigirles que pusieran los medios necesarios para que eso no volviera a producirse, de aplicar el reglamento que teníamos de vertidos en aquel momento, que era el reglamento del Partido Socialista. El reglamento municipal de vertidos era el del Partido Socialista, la depuradora era la que había antes. O sea, la juez pone muy claro en la sentencia que ni el alcalde ni el concejal del Partido Popular fueron responsables de que se produjeran esos vertidos y aclara además que actuaron como debían dentro de sus funciones. ¿Y por qué no pidieron ustedes la corresponsabilidad al Ayuntamiento de Membrilla en aquellas sanciones? ¿A qué se refiere? A la hora de sufragar también las sanciones. Que las sanciones se han sufragado en la legislatura en la que nosotros ya no estábamos gobernando. Nosotros no podemos... Se lo digo porque el señor Nieva, cuando hablaba de dejación de funciones, entre otras cosas, aludía a eso. A la falta de pedir esa corresponsabilidad al Ayuntamiento de Membrilla. El señor Nieva no puede saber más ni tener más razón que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real. Usted se está centrando en la sentencia de lo penal, yo le estoy preguntando por las sanciones administrativas. Déjeme terminar, por favor. El señor Nieva, insisto, no puede saber más ni tener más razón que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real, donde ha dicho que actuaron tanto el señor alcalde como el concejal de Medio Ambiente del Partido Popular, que actuaron conforme les correspondía. En esa misma sentencia también se juzgó la actuación del alcalde de Membrilla y de la concejal de Medio Ambiente de Membrilla. Sí, yo le pregunto por la responsabilidad económica. Y también han sido absueltos. La tramitación de las sanciones se ha hecho cuando ya gobernaba el señor Julián Nieva en este ayuntamiento. Y todas las propuestas que se han llevado en este tema y en cualquier otro que tenga que ver con el agua y con Membrilla han sido apoyadas por el Partido Popular, siempre en defensa de los intereses de los vecinos. Yo creo que está claro y siempre hemos dejado clara nuestra posición. El Partido Popular en Membrilla tiene que trabajar a favor de sus vecinos y en defensa de sus intereses, y el Partido Popular de Manzanares tiene que trabajar a favor de los vecinos de Manzanares y defendiendo los intereses de Manzanares. Y ahí es donde vamos a estar nosotros siempre, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pues todo eso es lo que traía este tema. Le quiero preguntar, ¿usted escuchó las declaraciones días antes de que comenzara el juicio que hizo Julián Nieva y las declaraciones que hizo después cuando se conoció la sentencia? Sí, las escuché. El señor Nieva ha acusado de dejación de funciones. Sí, no, yo le digo sobre esas declaraciones. Bueno, ha hecho muchas declaraciones antes del juicio y ha hecho muchas declaraciones después. Me refiero a las declaraciones en las que deseaba que no fueran condenados penalmente tanto Antonio López de la Manzanara como Manuel Martín Gaitero, y cuando se conoció la sentencia, declaraciones en las que se alegraba por el resultado de la misma. ¿Usted esas declaraciones las había oído? Las conozco y las he escuchado y desde luego no engañan a nadie. Tú no puedes decir que deseas que una persona sea suelta y a continuación dices, pero claro, que tiene que tener responsabilidad política por su nefasta gestión y porque desde luego han cumplido las obligaciones que tenía. Oiga usted, si usted conoce la sentencia, y en la sentencia ya están diciendo que estos señores no han sido responsables de esos vertidos y que han actuado de forma juiciosa y cumpliendo con su cometido, ¿cómo se puede usted permitir decir que, bueno, que se alegra de que no han sido condenados, pero que han actuado de forma nefasta?
desde luego totalmente ilógico y carente de sentido. Señora Sánchez Maroto, ¿quiere añadir algo más de este asunto? Pues nada más, simplemente pues pedir al señor Nieva que haga una reflexión sobre esto, que el reglamento que nos hemos dado y que rige el desarrollo del Pleno no puede ser algo que encorsete y que evite e impida el natural debate que hay en política y que bueno que nos deje expresarnos Pero si lo aprobó usted. libremente. Si lo aprobó usted Sí, ese reglamento. claro, hemos dicho que no puede impedirlo. Nosotros lo aprobamos y le hemos dicho también que cuando el señor Nieva estaba en la oposición se le daba el turno de palabra cada vez que lo requería. ¿Pero usted Pues cree que eso se es lo puede nosotros- interrumpir continuamente, como ocurrió en el último pleno, las Si mienten intervenciones? a los vecinos, sí. Si mienten a los vecinos, sí. Sí. ¿Lo piensan seguir haciendo si ustedes consideran que es mentira? No vamos a... No, si considero no. Ya le he dicho y creo que he dejado muy claro... Yo no que- estoy aquí para ser juez de si es verdad o mentira, es su opinión. No, mi opinión no. Mi opinión no. Nosotros hemos interrumpido porque lo que dice una sentencia judicial no es un juicio de valor. Son hechos probados. Y lo que no vamos a permitir es que el señor Nieva engañe a los vecinos y saque un escrito de denuncia para decirles que esos son hechos probados. Insisto, eso no es un juicio de valor y mientras que el señor Nieva utilice las instituciones para engañar a los vecinos de Manzanares, nos va a encontrar enfrente. Bueno, los telespectadores tienen el pleno, que ellos lo vean, lo valoren y la han escuchado a usted, igual que ahora escucharán a la portavoz del Partido Socialista. Muy rápidamente, del resto de asuntos que se aprobaron del orden del día, hubo unanimidad, se aprobaron todos. Usted sí que dijo que en el tema de la actualización de los precios del agua, por el estricto cumplimiento del contrato de concesión. Efectivamente, el Partido Socialista firmó un contrato en el que se acordó la subida anual del IPC y entonces pues nos vemos con las manos atadas. Tenemos que votar a favor del cumplimiento del contrato porque bueno, solo faltaría que la Administración no cumpliera con los contratos que firma. Y además en ese caso nos veríamos probablemente en un contencioso administrativo que perderíamos. Pero desde luego lo que el señor Nieva tiene que hacer y lo que el equipo de gobierno tiene que hacer es traer medidas para paliar esa subida y que no se vea reflejada en los bolsillos de los manzanareños. Señora Sánchez Maroto, gracias. Termina el turno de palabra que dedicamos cada mes al Grupo Municipal Popular para valorar esos plenos municipales. Gracias y hasta el próximo mes. Muchas gracias. Y cerramos los turnos de palabra con el tiempo proporcional a la representación que tiene cada grupo municipal, como ustedes ya saben, con el Grupo Municipal Socialista, el grupo de gobierno, y hablamos con la portavoz de este grupo. Saludamos ya a Laura Carrillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Comenzamos con la primera pregunta que hacemos cada mes. Valoración general de ese pleno tan peculiar del mes de septiembre. Pues en lo que respecta a la aprobación de los asuntos que llevamos al Pleno, pues es una valoración positiva porque todos salieron aprobados por unanimidad, como suele ser la tónica general, pero por desgracia se queda siempre un sabor bastante agrio cuando se producen debates que se salen de los límites, yo creo que pueden ser aceptados o aceptables y bueno, y sobre todo cuando la oposición o el principal partido de la oposición, el Grupo Popular, el Partido Popular, se comporta como se comporta a veces, que lo podemos calificar como bastante maleducados. Ustedes han dicho que era incluso el alcalde en la intervención después del abandono del Grupo Popular dijo que se veía venir. Ya en las continuas interrupciones fue avanzando que podía ser el final lo que ocurrió, el abandono del Grupo Popular del Pleno. ¿Ustedes creen que era premeditado? Pues nosotros estamos casi convencidos de que sí. Parece que cuando entran en el salón de pleno ya tienen una determinada actitud en la que no son capaces de mantenerse callados, no son capaces de guardar el turno de palabra, no son capaces de respetar a aquel que está hablando. Somos objeto constante de continuas interrupciones, de exabruptos, de calificaciones que nos profieren y bueno, y cada vez va escalando más esa violencia verbal y esos gestos también no verbales, porque algunos de los concejales que se sientan en la bancada popular parece que no saben ni estar correctamente sentados, guardando el respeto que merece el Pleno y que merece la corporación y los miembros de la misma. Y cuando ya esa situación se empieza a producir de manera más continuada, pues ya sabemos que parece ser un pacto que traen para reventar lo que es el salón de plenos y el acto de un pleno mensual que nos damos en el Ayuntamiento de Manzanares y en el que
no tienen más remedio que votar a favor de los asuntos que trae el equipo de gobierno, y su manera de llamar la atención y de ser noticia pues suele ser esta, comportarse de la manera en la que se comportan, una manera que yo creo que es bastante vergonzosa. Como ya nos contó justo hace un año, que también hubo abandono del Pleno por parte del Grupo Popular, la portavoz de este grupo acaba de decir que seguirán interrumpiendo la sesión, incumpliendo por tanto el reglamento, cada vez que consideren que se está mintiendo desde el Grupo Municipal Socialista, desde el equipo de gobierno, que se está mintiendo en el salón de plenos. Le pregunto por esta valoración y ahora le hago otra pregunta sobre lo que se dijo y que el PP considera mentira. Pues a mí me parece bastante triste. Me parece bastante triste que la que es la líder actual del Partido Popular en Manzanares y la que es la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, me parece bastante triste que justifique de esta forma sus faltas de respeto continuas. Yo creo que muchas veces a nosotros tampoco nos gusta lo que dicen las portavoces de los grupos de la oposición, pero considero que hay que ser respetuosos, que hay que guardar el turno de palabra y que cuando a cada uno le toque y tenga el uso de la palabra, pues pueda expresarse con libertad y así lo respetamos nosotros siempre, cosa que ellos parece ser que no hacen ni parece ser que estén dispuestos a hacer en el futuro, puesto que ya ella adelanta que van a seguir interrumpiéndonos y profiriéndonos descalificaciones. ¿Cree que es una estrategia en lo que resta de mandato, con las elecciones ya prácticamente a la vuelta de la esquina? Yo creo que sí, yo creo que responde a un intento de crispar a la población, de polarizar al electorado, y yo creo que es un intento de llamar la atención y de poner el acento en cosas que de verdad no son importantes o relevantes para Manzanares, como lo puede ser esta sentencia que absolvió al exalcalde y al exconcejal de Manzanares, de la que nosotros nos alegramos profundamente, pero creo que, puesto que el ayuntamiento no era parte implicada, pues no era el salón de plenos el sitio adecuado como para exponer esta sentencia, máxime cuando nosotros siempre hemos sido respetuosos también con la protección de datos, y en este caso es una sentencia que se refiere a 2 personas que han sido imputadas por la vía de lo penal, 2 personas físicas, 2 personas privadas con su vida privada, y que también se podrían a lo mejor sentir intimidados u ofendidos si trajéramos su sentencia al salón de plenos. La pregunta que le quería formular: ¿usted cree que el alcalde confundió a los ciudadanos al utilizar los argumentos de acusación de la Fiscalía y no los de la sentencia absolutoria? Yo creo que no. Yo creo que una cosa es lo que el alcalde relató, que la Fiscalía era lo que escribía en su escrito y mediante el cual acusó a estas 2 personas por la vía de lo penal. Esos fueron hechos que se produjeron, los vertidos se produjeron de facto, se produjeron de hecho, y por eso el ayuntamiento recibió sendas sanciones administrativas en 2 años consecutivos. Cosa distinta es que finalmente la sentencia fuera absolutoria, les absolviera por la vía de lo penal a estas 2 personas y a los otros acusados, y que vuelvo a reiterar que el alcalde de Manzanares y este equipo de gobierno se alegra de que no fueran condenados en la vía de lo penal, porque entendemos que eso fue una mala gestión política y que ya fueron, en cierto modo, castigados en las urnas, y que no se debe criminalizar esa acción o esa inacción política. Pero en ningún caso fue intención del alcalde confundir a nadie. Es más, el alcalde no trajo esa sentencia al salón de plenos y no trajo ese tema a tratarlo. Fue el Partido Popular el que lo puso encima de la mesa y el que se puso a diseccionar cada una de las palabras que venían en la sentencia. Pero sí que utilizó parte del texto de acusación de la Fiscalía. En honor a la verdad hay que decir que dijo: esto lo dice la Fiscalía y solo la Fiscalía. Lo dejó claro, ¿no? para entender. Pero en el contexto que había ya de interrupciones y de ambiente caldeado... Bueno, yo creo que el alcalde utilizó lo que venía escrito en el escrito de acusación de la Fiscalía, en primer lugar porque la señora Sánchez Maroto dijo que si el actual alcalde, el señor Nieva, hubiera sido alcalde, entonces se hubieran producido del mismo modo los hechos. Y el alcalde de Manzanares entiende que nosotros, si hubiéramos estado en aquel momento en el equipo de gobierno, hubiéramos actuado de otro modo y no se hubiera llegado a producir la situación tan crítica que se produjo en esos 2 años consecutivos. Porque ustedes insisten en que hubo dejadez
vez de funciones, independientemente de la absolución o no. Nosotros insistimos, y a pesar de lo que dice la sentencia. Nosotros insistimos en que las cosas se pueden hacer de otro modo. No solo, y lo hemos demostrado, no solo en el tema de los vertidos. Una vez que llegamos al Gobierno modificamos el reglamento de vertidos de tal forma que en ese mismo año, en el 2015, ya en la vendimia de 2015 no se produjo ningún vertido al cauce del río. Y también lo hemos demostrado en muchos otros ámbitos, que la manera de gestionar, la manera de gobernar puede ser muy diferente de la que vivimos en aquellos años. Y a eso es a lo que decía referencia nuestro actual alcalde al hacer también referencia a la sentencia. Y también el alcalde intentó dejar claro que quien acusaba al exalcalde de Manzanares y al exconcejal de Manzanares no era el Grupo Socialista, no era el Partido Socialista y no era el actual alcalde en ningún modo, sino que era la Fiscalía en su propio escrito la que hacía esa acusación. No se nos puede reprochar, como la señora Sánchez Maroto hizo, que nosotros hayamos hecho ni juicios paralelos ni juicios de valor al respecto. Es la Fiscalía la que en todo momento es la que lleva a cabo la acusación. Y, por tanto, el alcalde fue el que intentó poner de relieve y poner de manifiesto lo que estaba puesto en el escrito de acusación de la Fiscalía, que son palabras que están en ese escrito y que en ningún caso son vertidas ni acusaciones que haya proferido ni el actual alcalde, ni el actual equipo de gobierno, ni el Partido Socialista de Manzanares. Porque el PP lo que pretendía con la interpelación era que se retractara de esas declaraciones que calificaba en el texto presentado de distinta forma. No se va a retractar el equipo de gobierno porque el equipo de gobierno insiste en su crítica a la gestión a pesar de la sentencia. El Partido Popular, el reproche que nos hacía era que el equipo de gobierno no hubiera traído en el orden del día el poner o hacer público esta sentencia. Igual que se han puesto, igual que han dado a conocer otras. Eso es, porque la señora Sánchez Maroto y el Partido Popular considera que esta sentencia es más importante que otras de las que el alcalde ha dado cuenta en el salón de plenos. Ese era el reproche inicial que el Partido Popular hacía. Evidentemente, puesto que el ayuntamiento no era parte implicada en este juicio penal y evidentemente puesto que se trataba de dos personas particulares que habían sido acusadas y evidentemente el alcalde de Manzanares no consideraba necesario traer esta sentencia al salón de plenos, igual que, como dijo, no tratamos otras muchas sentencias. El alcalde de Manzanares ha traído al salón de plenos sentencias que han sido muy relevantes en los distintos juicios por el tema del agua que hemos tenido con el Ayuntamiento de Membrilla y que consideramos que sí que son necesarias hacerlas públicas y que es muy conveniente que los ciudadanos de Manzanares conozcan en qué punto están esos temas que sí que son de vital importancia para nuestro municipio porque tratan ni más ni menos que del tema del agua, que sabemos que es un recurso escaso y muy importante para la vida. Julián Nieva dijo que consideraba Julián Nieva que flaco favor le hacía el Partido Popular a Antonio López de la Manzanares y a Manuel Martín Gaitero con esta interpelación. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque consideramos que no es conveniente volver a traer sobre la mesa este asunto, volver a recordar el tema que supuso pues, un daño económico importante para el Ayuntamiento de Manzanares y también un daño ecológico para nuestro entorno. Consideramos que es un capítulo ya pasado, ya zanjado, las sanciones administrativas ya han sido pagadas, el tema ha sido encauzado gracias a un nuevo reglamento de vertidos y gracias a las inversiones que han hecho también las empresas en sistemas de depuración y entendemos que es un asunto que es mejor dejarlo cerrado y no seguir escarbando en la herida. Volvió a meter el Grupo Popular en el debate, en el fragor del debate. Por un lado, la sentencia por la que tuvo que salir como asesor de la Diputación el actual alcalde de Manzanares y también el asunto de la plaza que aprobó la hija del alcalde. Lo ha vuelto a decir aquí Rebeca Sánchez Maroto en todo esto. ¿Qué tienen que decir? Pues nosotros tenemos que decir que el alcalde no ha sido condenado en ningún momento, no hay ninguna sentencia que condene a nuestro actual alcalde, al señor Julián Nieva, y que fue nombrado como asesor, después se destituyó y ahí no hay nada más que hablar. Con respecto al tema del puesto de trabajo
que tiene actualmente la hija del señor Nieva, pues la hija del señor Nieva es una ciudadana, como todos los demás, que también tiene sus derechos y que si se presenta a un puesto de trabajo, sea donde sea, y si lo consigue gracias a sus méritos y a su capacidad, pues yo creo que la señora Sánchez Maroto no es quien para juzgar ni prejuzgar nada, y yo creo que más le valdría mantener una línea de respeto hacia las personas y que no saquen a colación personas con nombres y apellidos, que eso parece que lo hace la señora Sánchez Maroto demasiado a menudo y se salta esa línea de respeto de las personas que no son públicas. ¿Sabe usted si finalmente recurrió el Grupo Popular a aquella plaza, a aquel puesto de trabajo? Pues no me consta, no sé si la señora Sánchez Maroto ha dicho algo al respecto, no. Pero yo creo que es eso, que a ellos les gusta hacer polémica, les gusta hacer cuñadismo de esto que se saca en los bares y que a todos nos gusta hablar, pero finalmente no tienen pruebas ni tienen fundamentos como para llevar esto pues, a sede judicial. Bueno, pues es el asunto, digamos, más áspero de esa sesión plenaria, de este pleno del mes de septiembre, en el que ya las asperezas se comenzaron a ver incluso en un punto que estaban de acuerdo, en los relacionados con todas las actualizaciones de las ordenanzas relacionadas con el agua, actualizaciones a las que obliga el contrato de concesión, donde ya ahí el Grupo Popular les reprochó, les habló que ustedes son la sucursal de Pedro Sánchez, al que acusaba de esa subida de precios del IPC, que en este caso es lo que conlleva la subida del agua, del 10,5%. Pues sí, no deja de ser bastante curioso que en tres extremos de actualización de tarifas que se producen cada año y que históricamente no han generado ningún debate porque todos los grupos han votado a favor, porque es simplemente cumplir el contrato que tenemos con Acciona Agua, pues este año la señora Sánchez Maroto haya traído aquí el tema de la política nacional. Creemos y sabemos a ciencia cierta que esto es una estrategia pues, para intentar traer al terreno local el ámbito nacional. Puesto que parece que en el terreno local ellos no saben hacerlo mejor, pues intentan ganar las elecciones pues embarrándolo todo con la política nacional, global, europea, etcétera, etcétera, y la situación económica. Pero estamos en el ámbito local, estamos en el Ayuntamiento de Manzanares y creemos que aquí hay muchas cosas por hacer, hay muchas propuestas que hacer, hay mucha gestión diaria que hacemos y que el Grupo Municipal Popular, el Partido Popular, pues poco aporta a la misma, no traen propuestas que puedan ser tratadas en el Salón de Plenos, no traen planes de actuación, no traen nada para mejorar la vida de Manzanares y de los manzanareños y manzanareñas y simplemente pues apelan a la inflación que está teniendo actualmente el mundo en general y los países, todos los países, sean del signo político que sean, y ahí es a donde están intentando arañar unos cuantos votos que no son capaces de ganar porque todos vemos lo poco que trabajan a nivel municipal, todos vemos las pocas propuestas que nos traen al Salón de Plenos y lo poco de positivo que aportan a la vida de Manzanares. Cuando el IPC ha sido negativo, los precios del agua han bajado porque se ha aplicado ese IPC negativo y se han minorado, en este caso ha subido y es una subida importante por esa gran subida del IPC. Eso es, y que por supuesto todos los grupos, todos los concejales que nos sentamos en el Salón de Plenos, pues lamentamos esta situación que hay de subida, de escalada de precios, pero que todos estamos obligados por el contrato que tenemos. Pero decía el PP, votaban a favor por el estricto cumplimiento de ese contrato, pero también pedía a Rebeca Sánchez Maroto que se baje la carga fiscal en Manzanares. Que se rebaje la carga fiscal, y ella lo dice y se queda tan tranquila. Ella que formó parte del equipo de gobierno que subió todos los precios públicos, todos los impuestos y todas las tasas que tenía este ayuntamiento, y no poco, porque de eso cualquiera se puede acordar, que subieron el IBI en 2 ocasiones en más de un 8 y un 10%, que subieron los precios públicos de todas las instalaciones deportivas, que subieron todas las tasas de matrimonio civil, de todo lo que había, todos los precios públicos de la Universidad Popular. En definitiva, todo lo que podían subir, lo subieron. El transporte para los discapacitados, la comida que recibían los usuarios a domicilio o en el centro ocupacional. Y ella
tiene la desfachatez de decir que este equipo de gobierno debe rebajar la carga fiscal. Pero no hace falta que nos lo diga, porque nosotros ya nos hemos puesto a ello y desde que recuperamos el gobierno en 2015 nos encargamos de bajar con el voto en contra del Grupo Popular, que eso me gustaría recalcarlo, que también votaron en contra. Nos encargamos de bajar desde el primer pleno en el que volvimos al gobierno, nos encargamos de bajar todo aquello que ellos habían subido. Y en esta legislatura hemos vuelto a revisar varios impuestos y también los hemos quitado, como la tasa por expedición de algunos documentos, como la tasa por derechos de examen, como el impuesto de plusvalías. Y seguiremos revisando y todos aquellos impuestos que podamos seguir rebajando, así lo haremos. Pero me parece bastante descarado por su parte que ella ponga encima de la mesa que debemos rebajar la carga fiscal cuando ella levantó la mano para subir todos los impuestos, tasas y precios públicos a las manzanareñas y manzanareños y cuando ella votó en contra, cuando el equipo de gobierno liderado por Julián Nieva quiso bajar todos aquellos impuestos. Afortunadamente teníamos una mayoría suficiente como para conseguirlo, pero no fue gracias al voto del Partido Popular. Le sigo preguntando por el tema del IPC porque UCIN intentó presentar una moción antes del Pleno, ustedes le dijeron que tenía que ser como interpelación, para que esa subida del precio del agua la pudiera asumir el Ayuntamiento y no repercutiera en los ciudadanos, dada la buena situación de la que ustedes dicen que hacen gala con su gestión económica. Bueno, ¿podría haber sido posible o, aunque es un 10,5%, el precio que estamos pagando en el agua en Manzanares hace que no sea tanto como otras subidas en otros productos? Cuéntenos. Eso es. Bueno, en primer lugar, el grupo de UCIN, es cierto, presentó una moción que pretendía que metiéramos en el Pleno, pero que los informes de Secretaría y de Intervención consideraban o establecieron que no se podía presentar como moción en el Pleno, sino como enmienda, como una enmienda a la propuesta de modificación de tarifa que habíamos llevado a Pleno. Entonces, dentro de ese punto del orden del día, podía haber sido tratado como una enmienda a ese acuerdo que pretendíamos adoptar. La señora Maeso finalmente decidió que, puesto que su enmienda, porque no tiene mayoría, no iba a ser aprobada, y puesto que el informe de intervención decía que no podíamos aprobar, que era ilegal, que iba en contra del contrato, el aprobar que no se produjera esa subida, porque establece el contrato, entonces no podía ser aprobada la enmienda. La señora Maeso decidió que en vez de presentarlo como enmienda, ella lo introduciría dentro de su discurso en la defensa o en el debate dentro de ese punto del orden del día, pero que no quería que se presentase como enmienda. Y por eso no se trató como una enmienda. Pero de todos modos, los informes de Secretaría de Intervención decían que esa enmienda no podía ser aprobada porque estaríamos aprobando algo que era ilegal, que iba en contra de lo que establecía el contrato con Acciona Agua. Además, la enmienda o la moción, mejor dicho, que había presentado el grupo de UCIN hacía referencia al término fijo, no al término variable, sino al término fijo por el servicio de alcantarillado. Que es poco más de €1. Eso es, el término fijo que pagamos por vivienda o por usuario por alcantarillado es 1,11 € o algo así al bimestre por usuario, que después iba a pasar a ser 1,21 o algo así, lo que supone 5 céntimos de subida al mes. Entonces, en verdad, lo que el grupo de UCIN planteaba era algo que no consideramos que tampoco fuera a ser relevante para las economías de las familias manzanareñas. De todos modos, no podía ser aprobado. Estamos hablando de una subida que es importante, es del 10,5%, pero que el precio del agua en Manzanares es bajo y quizá por ello, y hablamos ya de otro de los asuntos que se llevaron a Pleno, la empresa les pide una reclamación por desequilibrio económico. Ahora alegaba el aumento de los costes energéticos. Se desestimó por unanimidad esa petición porque reclamaban algo más de 300.000 € que les compensaran a ustedes por ese aumento de costes y quizá también pues, por el precio que se está pagando. Eso es. De manera recurrente, la empresa aduce pérdidas porque en su día firmaron un contrato con unas expectativas de negocio que finalmente no se han producido. Por suerte, en Manzanares pagamos unas cuotas, unas tasas por el servicio del suministro de agua potable y alcantarillado que son de las más bajas de la provincia, de la región y me atrevería a decir que del país. En ese sentido, somos afortunados de tener asegurados un servicio y a un precio bastante económico y bastante razonable.
Por ello, la empresa aduce, como digo, de manera recurrente cada cierto tiempo que tiene pérdidas. Este año, además, con los costes de energía que han subido, pues la empresa también ha presentado una reclamación intentando que el ayuntamiento les compense para que se recupere el equilibrio en este contrato. El informe de intervención aduce que la empresa ya tiene un mecanismo para actualizar sus tarifas, que es conforme al IPC, conforme a las modificaciones que aprobamos cada año, y que el ayuntamiento también está sufriendo, el ayuntamiento de Manzanares también está sufriendo la inflación. De hecho, el capítulo de gastos pues está en ese sentido disparado porque para el ayuntamiento también cuesta más la energía, cuesta más el gas, la luz, cuesta más el agua, cuestan más todos los gastos en material de oficina, en materiales distintos para las obras, etcétera, o mantenimiento que adquirimos a diario. Y en ese sentido tampoco habría ese desequilibrio porque también está sufriendo el ayuntamiento en igual medida que está sufriendo la empresa. Y por todo ello no procedía compensarles con esa importante cantidad que ellos decían que en solo un año ascendía a unos 311.000 euros. Además, pretendían que cada cierto tiempo nos fueran emitiendo una factura por el importe de ese sobrecoste que ellos estimarían. El informe de intervención dice claramente que, ateniéndonos al contrato que rige la relación entre Acciona Agua y el ayuntamiento, no cabe esa reclamación, no cabe esa compensación y por lo tanto, solo podíamos más que desestimarla. Y todo se aprobó por unanimidad, a pesar de lo áspero de la sesión. Y ya el otro asunto, además que fue con el que comenzó, también aprobaron la caducidad de un procedimiento por el que se resolvía el programa de actuación urbanizadora en el área de reparto 22 e incautaban aquel aval de este proyecto del año 2007, poco más de 15.000 euros. Cuéntenos, pónganos en situación, es una parcela que hay situada junto a la Plaza de España con esquina Paseo de la Estación, frente a la estación de ferrocarril, que se pretendía urbanizar, no se pudo urbanizar, pero ustedes también ofrecieron la posibilidad de que fuera el ayuntamiento el que lo urbanizara. Eso es. Este contrato que se había adjudicado al agente urbanizador fue allá por el 2007. En todos estos años no se había producido nada. En 2020, cuando incoamos los distintos expedientes para resolver todos aquellos PAUs que estaban ahí abiertos e inconclusos, pues el de este área de reparto 22 también fue uno de ellos. Durante el tiempo de tramitación del expediente, el ayuntamiento intentó llegar a un acuerdo con los propietarios pues, para hacernos cargo de urbanizar ese terreno, porque consideramos que es importante por la situación que tiene, pues que tenga una mejor imagen y darle un mejor uso, porque es una puerta de entrada a nuestro municipio y nos preocupa que goce de la mejor imagen posible. Finalmente no se llegó a ningún acuerdo, los propietarios no llegamos a ningún acuerdo con ellos y volvimos a incoar un nuevo expediente. He de decir que se inició con la abstención del Partido Popular, que no votó a favor de iniciar aquel expediente en el mes de marzo, y ahora finalmente lo pudimos iniciar gracias a los votos del equipo de gobierno y también de UCIN, que también votó a favor. Se inició este expediente, se dio un trámite de alegaciones, un periodo de alegaciones a los interesados, en los cuales no formularon ninguna alegación. El proceso siguió su curso. La Comisión Regional de Urbanismo dictaminó favorablemente la resolución de este PAU y la incautación de la garantía, y finalmente pues en el Pleno votamos todos a favor, esta vez sí, por unanimidad, por la resolución de este PAU y por incautar la garantía al agente urbanizador. Los últimos instantes de su turno de palabra, según el tiempo establecido, para hablar también del turno de ruegos y preguntas. El del Grupo Popular ya lo hemos tratado con esa interpelación. UCIN presentó dos ruegos, uno para hacer accesibles también los escaños del Salón de Plenos de cara a un futuro, y otro para que pudiera implantarse una aplicación de comunicación ciudadana para detectar cualquier situación en la vía pública, por ejemplo, que ustedes vieron con buenos ojos y van a estudiar su viabilidad, dijeron. Sí, bueno, este equipo de gobierno está muy concienciado y de hecho lo ponemos de manifiesto en cada actuación que ejecutamos, con la accesibilidad y para las personas con algún tipo de discapacidad o de capacidad diferente.
Pero el salón de plenos y la casa consistorial pues son edificios históricos, son edificios antiguos y a veces pues nos lo ponen difícil para conseguir esa meta. Pero el ruego de la señora Maeso será tenido en cuenta. Recientemente estamos llevando a cabo distintas actuaciones en la casa consistorial y si en un futuro acometemos alguna renovación también del salón de plenos, por supuesto que la accesibilidad será uno de los criterios a tener en cuenta. Y con respecto a la aplicación para la comunicación de incidencias, pues tenemos ya en marcha algunos canales de comunicación, como son a través de la web Avisos de Plagas. También estamos abiertos, por supuesto, a través del registro a que todos los vecinos pongan en conocimiento cualquier necesidad, sugerencia, reclamación que puedan tener. También tenemos nuestros correos electrónicos y teléfonos que son públicos. Hay también grupos de WhatsApp y también he de decir que estamos estudiando distintas ofertas de este tipo de aplicaciones con las que los ciudadanos se pueden comunicar, se pueden relacionar con el ayuntamiento para que nos puedan transmitir todo aquello pues, con lo que se encuentren en la calle, en los espacios públicos y así, como no, hacernos más fácil también la labor de detección de estas incidencias y resolverlas lo antes posible. Pues se cumple el tiempo. Laura Carrillo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, gracias un mes más. Muchas gracias a vosotros, como siempre. A ustedes les agradecemos su atención un mes más en este espacio de turno de palabra. Volvemos el mes que viene para valorar ya el pleno que se celebre este mes de octubre. Saludos y hasta la próxima cita.